de restricción que limite su campo de actuación y de adoctrinamiento ideológico. Para Cerrón, nuevamente, la libertad de enseñanza es un cuento. Y es un cuento, claro, porque limita el poder del Estado para adoctrinar a sus ciudadanos, porque habilita a cada ciudadano a determinar qué quiere estudiar, qué quiere aprender y qué no quiere estudiar, qué no quiere aprender, qué ideas no quiere que le sean inculcadas forzosamente. Y bajo el cuento de la libertad, pues unos dicen, ¿no?, que pueden enseñarse cualquier cosa, cuando en la realidad está, en este caso en el Perú, pues parametrado este tipo de enseñanza porque no conviene al sistema. Desde el punto de vista de la limitación del poder arbitrario del Estado, desde el punto de vista de la protección de las libertades individuales, es obvio que una asamblea constituyente supone un peligro enorme, porque la asamblea constituyente implica hacer tabla rasa de todo el ordenamiento jurídico. Implica que de entrada los ciudadanos no tienen ningún tipo de derecho ni ningún tipo de libertad, porque es esa asamblea constituyente la que determinará qué derechos tienen o qué derechos no tienen. Por tanto, el ciudadano, de entrada, queda absolutamente desprotegido frente al poder absolutista, cuasi totalitario, que puede llegar a tener esta Asamblea Constituyente si decidiera, por ejemplo, abolir la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de educación, la libertad de empresa, la libertad de comercio, la libertad de asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las libertades individuales quedan al albur de la Asamblea Constituyente, y es precisamente por eso que aquellos políticos que desean abusar de su poder, que desean ampliar las potestades que tiene el Estado para dirigir la vida de los ciudadanos, promueven la Asamblea Constituyente. Ahora bien, desde una perspectiva del fundamentalismo democrático, es decir, la idea de que el pueblo se puede autogobernar a sí mismo sin ningún tipo de limitación, incluyendo los derechos individuales, es decir, desde la perspectiva de que el pueblo es soberano incluso para convertirse en una tiranía de la mayoría sobre las minorías, la Asamblea Constituyente podría tener sentido, siempre que se sigan los cauces democráticos. ¿Y cuáles son esos cauces democráticos? Pues por un lado, respetar los procedimientos democráticos actuales y por otro, instaurar una Asamblea Constituyente donde una persona represente un voto y por tanto donde se agreguen de un modo u otro las voluntades de cada uno de los ciudadanos representadas en votos que valen exactamente lo mismo unos y otros. ¿Son esos los planes de Pedro Castillo y de Perú Libre? En absoluto. Empecemos por el respeto a los procedimientos. La actual Constitución peruana del año 93 no contempla la convocatoria de una asamblea constituyente. La Constitución únicamente permite, en su artículo 206, la reforma, parcial o total, de la Constitución por el Congreso de la República. Esto es algo que el propio Pedro Castillo reconoce. Es cierto que la Constitución de 1993 no contempla la figura de una asamblea constituyente, ni la elaboración de una nueva Constitución. Tampoco contempla la atribución del presidente de la República para convocar a un referéndum constituyente. Solo menciona la posibilidad, la reforma parcial o total de la Constitución por parte del Congreso. Para convocar una asamblea constituyente, por tanto, habría que modificar la Constitución del año 93 a través del Congreso de la República. Habría que modificar el artículo 206 para que habilitara la convocatoria de una asamblea constituyente. El problema es que Pedro Castillo no tiene mayoría en el Congreso de la República y, por tanto, no puede promover, no puede aprobar esta reforma de la Constitución. Y si eso es así, ¿acaso Pedro Castillo pretende vulnerar la Constitución actual para convocar una asamblea constituyente que no está permitida por la Constitución? No exactamente. El propio Pedro Castillo ha anunciado que canalizará su propuesta de asamblea constituyente dentro de la legislación vigente. Insistiremos en esta propuesta, pero siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia Constitución vigente proporciona. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia a seguir? Crear una legitimidad paralela al Congreso de la República para desde esa legitimidad paralela presionar a los congresistas y forzarles a que acepten la Asamblea Constituyente. El propio Pedro Castillo lo insinuaba en su discurso de proclamación. ¿Quiere ello decir que el pueblo está condenado a seguir prisionero de esta Constitución por el resto de sus días?
A pesar que la mayoría de quienes votaron en las recientes elecciones y que hoy tiene menos de 46 años no participaron políticamente en la aprobación de dicha Constitución, la respuesta, sin duda, es que no. El poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes ni de las autoridades. Pero como de costumbre, quien habló más claro sobre este tema fue Vladimir Cerrón. Y lógicamente, para eso también hay que contar con el Congreso de la República, como lo hizo Martín Vizcarra en su momento, y donde Perú Libre va a tener una bancada mayoritaria, como se está viendo hasta ahora, y también lograr un consenso con las demás fuerzas políticas. Pero además, no solamente el Parlamento oficial, sino el Parlamento extraoficial, que es el Parlamento popular, que también se manifestará y persuadirá al Congreso para que no sea una traba de nosotros convocar pues la Asamblea Constituyente. El Parlamento extraoficial, las algaradas callejeras, rodea el Congreso para presionar a los diputados del Congreso de la República que voten aquello que no quieren votar, para presionarles a que autoricen a hacer una tabla rasa absoluta del marco constitucional vigente, donde Pedro Castillo y Perú Libre puedan adquirir poderes absolutos. Esta estrategia golpista, por cierto, la reiteró, la defendió Vladimir Cerrón hace apenas 5 días en el discurso de cierre del Congreso Nacional de Perú Libre. Boicotearán también la Asamblea Constituyente futura, que no la querrán aprobar. Pero ese es el Parlamento oficial, compatriotas. Y de ahí, de un Parlamento oficial, jamás se hace una revolución. La revolución se hace con el Parlamento extraoficial, con la calle, con las organizaciones del pueblo, con los movimientos, los partidos, los municipios, los gobiernos regionales, los estudiantes, los... Ese es el Parlamento por el que tenemos que luchar. Ese es el Parlamento que garantiza el cambio. No es otro. En definitiva, superar la legitimidad actual del Congreso de la República a través de una supralegitimidad extraoficial de la calle. Ellos son el pueblo, ellos representan al pueblo y como representantes del pueblo presionarán para que los congresistas voten lo que ellos quieren que voten, es decir, autorizar una asamblea constituyente para que no existan ni siquiera formalmente ataduras a su poder absoluto. Porque además, como ya hemos dicho, el principio básico de una asamblea constituyente debería ser una persona, un voto. Y así parece defenderlo Pedro Castillo en su discurso de proclamación. La asamblea constituyente será elegida por el pueblo exclusivamente para dedicarse a elaborarla. Pero claro, ¿qué es el pueblo? Todos y cada uno de los peruanos votando individualmente para escoger a sus representantes en la asamblea constituyente. Pues no exactamente, porque por un lado, sí, parte de la Asamblea Constituyente será elegida democráticamente por los peruanos, pero otra parte ha de venir escogida por cuerpos intermedios, por asociaciones, fundaciones, pueblos indígenas, gremios, es decir, colectivos preseleccionados por Pedro Castillo y Perú Libre para que voten como ellos desean que voten. Exactamente el modelo de reforma que se siguió para la Constitución venezolana. Su composición tiene que incluir al lado de candidatos propuestos por las organizaciones políticas inscritas, a porcentajes de candidatos provenientes de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas nativos y originarios, del pueblo afroperuano, de candidaturas independientes provenientes de los gremios de organizaciones populares y de los gremios sindicales y gremiales, genuinamente representados de todo el pueblo peruano. Aunque de nuevo quien mejor explica sin ningún tipo de tapujos el fundamento antidemocrático de esta elección de la Asamblea Constituyente es Vladimir Cerrón. Porque también pretendemos nosotros convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde la mitad de los participantes
debieran ser partidos políticos, pero la otra mitad debe estar compuesta con organizaciones populares vivas del país y que conjuntos podríamos hacer una nueva Carta Magna, un nuevo consenso, un nuevo contrato social. La mitad de la Asamblea Constituyente no la escogerían los peruanos como ciudadanos libres e iguales frente a las urnas, sino otros colectivos que, repito, han sido preseleccionados por Pedro Castillo y por Perú Libre. Es decir, que Pedro Castillo y Perú Libre tendrían de entrada el control de la mitad de la Asamblea Constituyente para hacer y deshacer a su gusto. En definitiva, lo que anunció ayer Pedro Castillo fue que piensa movilizar a los suyos, movilizar a la calle, para presionar a que el Congreso ponga en suspenso el Estado de Derecho, convocando una Asamblea Constituyente cuyo control ya de entrada recaería bajo las manos de Perú Libre y de Pedro Castillo. Las libertades individuales de los peruanos quedarían bajo el arbitrio caprichoso de Perú Libre, que ya ha anunciado que en gran medida quiere abolirlas, que quiere abolir la libertad de empresa, la libertad de comercio e incluso la libertad educativa. Un golpe institucional, un cambio de régimen en toda regla que esperemos que los peruanos libres, aquellos peruanos que se consideran sujetos de derecho frente al Estado y no siervos del Estado, sean capaces de detener.